Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que alumbre, Señor, nuestro entendimiento, renueves nuestra manera de pensar. Que nuestra mente esté aquí y ahora, que estemos alertas para escucharla, Señor. Que sea clara para aplicarla cada día y vivir por fe y no por vista. En Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar con la prédica. Se está cumpliendo la profecía de los pies en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, la continuación de la profecía se está cumpliendo. Se está cumpliendo la profecía de los pies en parte de hierro y en parte de barro. Si no has escuchado, pues te invitamos que la de hace 8 días está en la página www.evangeliodelagracia.com para que ingreses, la busques y la escuches. Hoy vamos a continuar. ¿Y qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo es cuando Daniel... al rey Nabucodonosor, Dios por medio de Daniel le revela los imperios y le muestra cuál es el último imperio que va a ser manejado por el hombre sobre la tierra, que son los dedos de los pies y los dedos de los pies. O sea, si usted se mira, era una figura y el último imperio es ese. Estamos viviendo, somos la primera generación de que se está formando ese imperio, lo estamos viendo. Entonces, esos pies que le mostró Dios en el sueño a Nabucodonosor, mostró que esos pies y esos dedos, unos eran de hierro y otros de barro. Entonces vimos que un pie es de hierro con sus dedos y el otro pie de la figura el pie era con los dedos de barro. Ahí quedamos. Y vamos a recordar la explicación. Está en Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43. Vamos a leer el 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Cuál es la palabra clave de este versículo? Será un reino dividido, será un reino dividido. Daniel capítulo 2, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esa es la explicación de la figura de los pies, un pie con sus dedos de hierro, el otro pie con sus dedos de barro. Entonces, al continuar vamos a hacer énfasis en será un reino dividido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Eso es importante y le pedimos a Dios que sea claro en nuestro entendimiento. Es lo que se está formando ahora en el mundo. Recuerda, no es Colombia, el mundo. ¿Y qué es? ¿Dónde se está formando? Las Naciones Unidas. Entonces dice, será un reino dividido. Si la profecía dice que el reino, el último imperio sobre la tierra, manejado por un hombre, va a ser dividido, ¿qué va a suceder? Que Dios no miente. ¿Cómo va a ser el último imperio o reino? Porque lo va a llegar a manejar una sola persona. ¿Va a ser qué? Dividido. Cuando se habla de la globalización, pensamos a veces que el mundo va a llegar a ser uno en un pensamiento. El reino va a ser dividido. Se va a ir, a medida que vayan pasando las décadas y las generaciones, va a ser más claro esa división.
Es decir, que va a haber unas personas, unos países, unas personas que van a ser parte de el hierro. Y va a haber otras personas que van a ser parte del barro. Ambas, la masa, lo que ambos promulgan, no tienen como fundamento Jesucristo el Señor. Porque eso es natural y terrenal. Es decir, el pensamiento ante las preguntas, por ejemplo, de la vida, como decir, ¿qué sucede cuando alguien muere? Hablándolo de manera natural. Entonces, las personas que hacen parte del hierro van a tener respuestas a la pregunta, ¿qué sucede cuando alguien muere? Y las personas que hacen parte del barro van a tener una respuesta a qué sucede cuando alguien muere. Pero ninguno de los dos va a tener como fundamento Jesucristo el Señor. Hay un solo fundamento, Jesucristo el Señor, que es la palabra, que es la gracia. Jesús predicó el evangelio del reino. El evangelio del reino es la gracia, la verdad. Está instaurado desde que Él resucitó. Y desde que Él resucitó, en cada escogido está el reino en su interior. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de pedirle a Dios? Que sea claro en nuestro entendimiento. Que lo que se está formando es dividido. Es decir, que es normal que a medida que pasen las décadas, ¿qué vamos a encontrar en el mundo? Dos mensajes en todo sentido. La economía. Entonces, el imperio, las personas que hacen parte del hierro, tienen una respuesta a ese problema económico. Y los que hacen parte de la parte de barro tienen una respuesta a esa dificultad económica que hay en el mundo. Pero ninguno de los dos va a tener como fundamento qué dice el reino de Dios, que es la gracia, sobre la economía. Le pedimos a Dios que sea claro. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. No importa usted que escuche, hay un camino que se estableció cuando Él resucitó. Está en tu interior y Dios te llamó para que lo conozcas y salgas del engaño y de la confusión que a medida que sucede en el mundo va a haber. A medida que pasen las décadas, cada día va a haber más confusión. Entonces lo primero que vemos es que la palabra dice que el reino es dividido. La profecía dice que el reino es dividido. Es decir, que ese reino, a medida que pase y se vaya formando y es más claro, siempre vamos a encontrar dos. No se va a dividir en 3, ni en 4, ni en 5. No. ¿Son qué? 2. Por eso colocó los pies. En la figura coloca los pies. Un pie de hierro con sus dedos, un pie de barro con sus dedos. Esos nunca se van a unir. Entonces dice, ¿cómo se van a mezclar si no van a ser uno? ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de alianzas humanas. Entonces veíamos hace 8 días que en los ODS el número 17 dice que para cumplir los 16 objetivos es necesario que se cumpla el número 17, es más importante. ¿Qué dice el 17? Alianzas humanas. Nos ponemos de acuerdo donde el punto de encuentro, ¿cuál va a ser? La economía. Usted ve un mensaje, pero usted escarba la economía. El punto de encuentro de los que hacen parte del barro y los que hacen parte del hierro, el punto de encuentro, ¿cuál es? La economía natural y terrenal. No es Jesucristo el Señor. No es la gracia, no es el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasen las décadas, el pensamiento que va a prevalecer, que usted va a escuchar más, y como que si fuera la verdad, va a ser lo del hierro y lo del barro. A medida que pasen. Pero en medio de eso que está formando está el reino de Dios, que está en tu interior, que es la gracia. Jesús predicó el evangelio del reino. Son unos principios
que no importa la década, no importa la generación, no importa los tiempos, no importa lo que se esté formando en lo natural, ese reino se cumple, esos principios se cumplen. ¿Qué es la gracia? Son unos principios de fe que al conocerlos, que usted los pueda ver, que usted los vea, los va a aplicar por fe en obediencia, y usted va a disfrutar del reino de Dios en medio de lo que se está formando. Es decir, que esta profecía, que el reino es dividido, ese imperio de hierro y de barro, no está por encima del reino de Dios. En medio de lo que se está formando, usted va a disfrutar de la plenitud de Dios aquí en la tierra. Escucha, en medio de lo que se está formando, usted va a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces dice, pero no se unirán el uno con el otro. Si el reino dice que no se van a unir, si la profecía dice que no se van a unir, si dice que será un reino dividido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. No se unirán el uno con el otro. Significa que a medida que pasen los años, hasta que llegue la bestia y le entreguen el poder a la bestia, que era lo que veíamos hace 8 días, el reino siempre, ¿cómo va a ser? Dividido, no se unirán. Es decir, el hierro siempre sobre la tierra, ese pensamiento va a estar, el hierro. Y siempre el pensamiento del barro va a estar, siempre. Porque como el hierro y el barro en lo natural no se vuelven uno. El hierro y el barro no se mezclan y se vuelve uno, no. Usted los mezcla, sigue hierro y sigue barro. ¿Cómo se van a mezclar para dar apariencia de unidad? Apariencia de unidad. ¿Cómo lo hacen? Por medio de alianzas humanas. Entonces, el último reino que ha iniciado sobre la tierra en el 2015, como es por medio de alianzas humanas, es un imperio diferente a los anteriores. Todo el imperio sobre la tierra fue por la fuerza. Nabucodonosor tomó territorios y los reyes de ese imperio babilónico por la fuerza. Llegó los medo-persa y tomaron territorio por la fuerza. Apareció los griegos por la fuerza. El imperio romano, pues no se diga, hierro, destruyeron todo por la fuerza. Sometían a los pueblos por la fuerza. Hoy el hombre, cuando hablan del último imperio, piensa que va a ser por la fuerza. ¿Cuál es la palabra clave? Alianzas humanas. El hierro y el barro, manera de pensar frente a las dificultades, los problemas sobre la tierra, tienen diferentes pensamientos, pero eso no se va a someter el uno al otro. No, ¿qué van a hacer? Punto de encuentro. Nos damos la mano, punto de encuentro y avancemos. Entonces, si ya lo conocemos, por favor, no nos debe dar temor, no nos debe dar angustia, no nos debe dar angustia de qué viene sobre la tierra. De antemano, desde el 2015 lo estamos viendo, pero ahora más claro que es que ese reino es dividido. Dice que no se van a unir, claramente, pero no se unirán el uno con el otro, no se unirán. ¿Qué va a haber desde el 2015 y cada día va a ser más claro sobre la tierra? 2 formas de darle respuesta a las situaciones. En la parte social, en lo económico, en la parte religiosa, en lo político, en todo. En todo tienen diferencias, solo que el punto de encuentro y alianzas humanas para lograr que el mundo funcione como uno, pero no se van a unir. Es decir, el hierro siempre va a estar hierro y el barro siempre va a ser ¿qué? Barro. En medio de eso, Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones
el ejecutar lo que Él quiso. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Cuando le dan el reino a la bestia, ¿el hierro y el barro van a desaparecer? No. Leímos, pero no se unirán el uno con el otro. No se unirán el uno con el otro. La bestia recibe el reino y sobre la tierra, ¿qué va a haber? Un pensamiento que lo identifica como hierro y otro pensamiento que lo identifica como barro. No se van a unir. Se va a manejar hasta que Él lo reciba de esa manera. Siempre. Entonces, ¿qué se está cumpliendo? ¿En qué parte de Apocalipsis 17:17 estamos nosotros? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo. ¿Qué está sucediendo en la tierra desde el 2015 en adelante? Ejecutar lo que Dios lo que ha querido, lo que Él ha marcado, que es ponerse de acuerdo. Llegó el tiempo. Es como cuando a Jesús lo iban a coger y Él dijo, no ha llegado la hora. Y no ha llegado la hora. Y llegó un momento donde Él se entregó y les dijo a los apóstoles, llegó la hora. Entonces es igual ahora. Sobre la tierra se ha marcado un tiempo por Dios. Y ese tiempo que está de ponerse de acuerdo está puesto por Dios. Un Dios que es todopoderoso y soberano. Debemos de tener eso claro. Lo que está formando no se está formando como dicen el hombre a mis espaldas. No, Dios no se da cuenta de lo que está formándose en la tierra. Por favor, lo que dice el versículo es que porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Entonces, desde el siglo pasado, finales de los 90, todo este tiempo, a medida que vayan llegando los líderes, recuerda que los líderes que están ahora pasan. ¿Cómo es la gloria del hombre? Como la hierba, como la flor, hermosa y todo. Sé que más pasa, se marchita, llega otro. Eso uno no lo puede perder de vista, porque o si no uno se desvía, se enreda, se confunde en un mundo que cada día va a ser el hierro y el barro, pensamientos sobre respuestas a la vida. Recuerda, en todas las áreas. Pero ninguno de los dos van a tener como fundamento Jesucristo el Señor, que es la gracia, la verdad, el reino de Dios que está instaurado desde que Él resucitó. Y Dios te llamó a disfrutarlo independiente de que esté formándose el hierro y el barro. En medio de esta profecía, Dios nos va a permitir, y lo está haciendo en la congregación, disfrutando de una vida sobrenatural, que es generada al conocer los principios del reino de Dios, que Dios revela que es la gracia. Les tengo un dato sobre cómo va lo de los ODS. Al 2024, el año pasado, este dato es de las Naciones Unidas, lo que ellos van llevando el control. Únicamente el 17% de las metas de los ODS están en camino a cumplirse. El 17% están en camino, o sea, como que van enrutados. El 17%. Un 35% se encuentra estancado e incluso en retroceso. Entonces usted cuando lee los ODS y usted mira lo natural, dice, pero es que esto está peor. Ellos lo están identificando. Pero recuerda que cómo se va a lograr por alianzas. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso generacional. Generacional. Que poco a poco los líderes que van llegando, llegan con el sentir de ponerse de acuerdo. Entonces lo que en el siglo pasado parecía imposible, en este siglo, a medida que avancen las décadas,
los líderes que van a llegar, llegan con algo en el interior que Dios ha puesto. ¿Qué ha puesto Dios? Ponerse de acuerdo. Pero sobre la tierra va a estar la masa, una en hierro y la otra masa en barro. Pero los líderes va a haber un sentir de ponerse de acuerdo. Le pedimos a Dios sabiduría. Ambos pensamientos no tienen como fundamento Jesucristo el Señor, que es la gracia, la verdad que ha instaurado el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es el reino? Pues así como el hombre en lo natural está buscando unos principios para que funcione el mundo bien, le dice a usted, vea, de esta manera funcionar bien. El reino de Dios se trata de principios puestos por Él, que son por fe, que al usted verlos y obedecerlos por fe, disfrutas de una salud acorde a la promesa. Su economía, independiente de lo que suceda en el mundo, su economía no va a sufrir. Usted, al estar en los principios del reino, usted va a tener una economía que está dada por Dios. Igual tu hogar, igual en el trabajo, el alma. En medio de un mundo de mucha confusión, tu alma va a estar en paz, gozo, plena. Va a tener satisfacción, se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque estás en los principios del reino. Esos principios los vamos a ver Dios mediante en 8 días y les animamos de los estudios bíblicos para que todos estemos en ellos. Entonces la pregunta es, si se está formando el último imperio, y lo estamos viendo claramente, le pedimos a Dios que lo podamos ver, y que en ninguno de los dos, ni el hierro ni el barro, tienen como fundamento la gracia, y Dios te ha llamado a conocer la gracia, la verdad. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo es nuestro comportamiento en medio de lo que se está formando? Entonces, lo primero es que lo que se está formando se va a formar. O sea, tratar de impedir. Vamos a impedir que no se forme el último imperio y que no haya hierro y que no haya barro y que en la tierra todos Jesucristo el Señor como fundamento. ¿Eso va a ser posible? Desde antemano sabemos que no es posible. De antemano sabemos que la masa en el mundo, lo que usted va a ver, lo que se va a notar más, es un pensamiento que está representado en la Biblia de hierro, un pensamiento que está representado en la Biblia de barro. Y en esos pensamientos nosotros no vamos a profundizar, ni a identificar. Nosotros como congregación, y Dios nos ha llamado es a disfrutar del reino, de poder conocer el reino, disfrutar del reino. A eso Dios nos llamó. No nos vamos a enredar en cosas que es lo que vamos a mirar ahora. No, tenemos que centrarnos en el reino, porque ya sabemos que eso se está formando y que va a continuar. Entonces lo primero, oponernos no. Amargarnos tampoco, porque es que la profecía lo dice. Dios dice que llegó el tiempo, entonces uno, ay, ¿por qué me tocó este tiempo? Ay. No, amargarnos no. Es sabiduría de cómo vamos a vivir y Dios te la da. Y es un reino en medio de las cosas que se está formando. Es maravilloso. Entonces no vamos a ir en contra, tampoco nos vamos a amargar, ni a estar tristes, ni angustiados, ni preocupados. Porque el reino de Dios está por encima, está en tu interior y Dios te ha llamado a conocerlo. Dios no miente y su palabra se cumple. Y debemos de orar para que todos los que estamos en la congregación, desde los niños, los jóvenes, nosotros, poder ver la gracia, el reino que está en el interior. El verlo es Dios. Dios es el que te va a permitir verlo. De ahí que la necesidad de orar unos por otros, el de congregarnos
la relación personal con Dios y está en un estudio bíblico. Si no, usted va a ver las cosas claras y el que está al lado, no, eso no es así. Porque lo que va a prevalecer en el mundo, ¿qué es? Un mensaje de hierro y un mensaje de barro. Entonces vamos a mirar la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Qué debemos de hacer? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Segunda de Timoteo 2:14. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Escucha, exhortándoles a que no contiendan sobre palabras. ¿Qué es no contender? Disputas, peleas, conflictos. De antemano, familia, de antemano le pedimos a Dios que alumbre. Y no es que estemos de acuerdo con el pensamiento de los de hierro o con los del pensamiento de los de barro. Recuerda que ¿qué es el hierro y qué es el barro? Dan respuestas, entre comillas, a las diferentes necesidades que tiene el hombre sobre la tierra. En la parte natural y en la parte ejemplo de que Dios, o de la muerte, o de dónde venimos, o cuándo empieza la vida, o cómo es la familia. Todos esos pensamientos, todas las respuestas, esas preguntas, los del hierro tienen una respuesta, los del barro tienen una respuesta. Nosotros no nos vamos a enredar ni con los del hierro ni con los del barro. Estamos conociendo el reino de Dios. Dios te llamó a que conozcas y disfrutes del reino. Entonces dice, mire, ya antemano como usted sabe eso, le exhorto, o sea, le animo, esté pilas, no contienda sobre palabras, porque no aprovecha. No aprovecha la discusión, el conflicto que usted va a tener, porque los del hierro, ante una situación, la masa de hierro va a decir, esto es la solución. Los de barro van a decir, esto es. Y usted en el centro, no vaya a ponerse a pelear ni a contender. ¿Qué qué debemos de hacer? Compartir la palabra con amor y paciencia y orar. Orar y esperar que Dios alumbre el entendimiento al que está en el barro. Orar y esperar que Dios alumbre el entendimiento al que está en el hierro. Y pueda ver el reino de Dios y caminar en el principio del reino de Dios, que no pasa, que es el mismo desde que Él resucitó. Ese reino está en tu interior, una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, si nos ponemos a pelear y a contender ante una situación, tratando de que el otro, como a obligarlo a que entienda, nos vamos a desgastar, nos vamos a poner triste, nos vamos a amargar, vamos a decir, oiga, como que el reino no es. Cuando te dice, usted no está para pelear, usted no está para ponerse a contender, de antemano te dice, no aprovecha. No aprovecha, no sirve, ¿sí? No sirve. Entonces luego dice, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces los que están al lado, fuera que usted entra en conflicto y dificultades, los que están al lado no los va a edificar nada.
Pero si usted le muestra la palabra, ora por las personas, con paciencia, amor, nuevamente le muestra la palabra, los que están al lado van a ser edificados porque van a estar escuchando la palabra. El evangelio es por revelación, está en el interior de todos los escogidos. Así como nosotros que no sabíamos, la gente no sabe. Pero Dios tiene mucha gente lista para escuchar la palabra. Mucha es la mies, pocos los obreros. Hay mucha gente lista para escuchar la palabra. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la palabra? No contender, no se ponga a pelear ante las maneras, los pensamientos. ¿Qué nos corresponde? Usted estar firme en lo que dice el evangelio, disfrutar el evangelio, disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, disfrutarlo y contarlo, disfrutarlo y contarlo, no contender, no pelear por palabras, por cosas, no, es que usted lo disfruta y lo cuenta. Usted lo disfruta y lo cuenta. Dios escogió, Dios es el que llama, Dios es el que alumbra y Dios es el que afirma a la persona en el reino. No nosotros. ¿Nosotros qué somos? Colaboradores de Dios. Unos riegan, otros siembran. Dios da el crecimiento. De antemano sé eso. Ante un mundo que cada día va a ser más dividido, con conceptos a las preguntas de la vida y de las situaciones en cada área, pues yo de antemano sé eso, me enfoco es en el reino, a estar firme y disfrutarlo y contarlo. No pelear, no obligar, no tratar de que el otro entienda lo que usted ve. Hemos visto varios pasajes en la Biblia donde las personas le dicen: Dios, permítale ver lo que yo veo. Permítale ver lo que yo veo, Dios. Y le oran a Dios. Si Dios no le permite ver, imposible. Por mucho que usted le diga, no, que así es, que tenemos que orar. Paciencia de ver lo que dice el evangelio. Entonces, eso es lo primero que hemos de hacer. Segunda de Timoteo 2:16. Segunda de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cómo empieza el versículo? Evita. ¿Cómo empieza el versículo? Evita. ¿Qué es evitar? Apartarse de algo, impedir que algo suceda, alejarse, no involucrarse. Escuchemos, por favor. Mas evita profanas y vanas palabrerías. El evangelio es por fe y es uno. Entrar en conflicto y discusión acerca de qué dice el evangelio, evítelo. Por favor, evítelo. Repetimos. Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué es algo profano? Algo que va en contra de la verdad. Entonces, si usted está compartiéndole a un amigo, a un familiar, y comienza palabrerías, conceptos naturales y terrenales, no, que esto, que mire, que allá, que vea, que lo social, que lo económico, que mire, que muy inteligente, que la última filosofía, el último pensamiento, que evita. ¿Por qué? El anterior versículo decía que nada aprovecha. Y este nos dice, porque conducirá más y más a la impiedad. En lugar de que la persona tenga claro qué es el evangelio, al contrario, lo que va a suceder es que la gente va a poder ver más es lo natural y terrenal. La impiedad es lo opuesto a la piedad, que es el evangelio. Dios es uno, el reino. Dios vive en ti. Dios no habita en templos de manos de hechos de hombres. Tú eres el santo. Él ya venció, Cristo venció. Cuando vas al mundo,
vemos un mensaje que usted tiene que luchar y Cristo no venció. Usted está en peligro. Cuando vamos al reino, vemos un Dios que es todopoderoso, soberano, y Él venció. Y como Él venció, eres más que vencedor. Y Dios tiene una economía, una familia, una vida sobrenatural. Entonces, evita. Entonces, evitar es, ¿para qué usted se va a involucrar en conceptos? Ejemplo, partió un ser querido, doloroso, Él venció. Difícil en lo natural, difícil. O sea, en lo natural eso. Pero el evangelio tiene esperanza y es por fe. Entonces usted conoce el principio del evangelio, sabes qué dice el evangelio acerca de cuando parte un ser querido, que en el mundo le dicen la muerte. Ustedes saben, en el evangelio no existe la muerte. Entonces hay un entorno con pensamientos. Entonces los del hierro tienen unos pensamientos acerca de esa muerte. Los del barro tienen unos pensamientos acerca de la muerte, que no es lo que dice la gracia, el reino. Entonces, ante eso, evite ponerse a discutir profanas y vanas palabrerías, que es porque están en conceptos que no es lo que dice el evangelio. Y si la persona no lo ve, lo que usted está viendo no es porque no quiera. ¿Qué nos corresponde? Orar, darle la palabra, orar, otra vez darle la palabra, orar, otra vez darle la palabra, orar y otra vez darle la palabra. Porque si usted ve algo del reino, no es porque usted sea muy inteligente, no es porque usted se esfuerce a leer la Biblia todos los días, no, es porque Dios ha tenido misericordia y te ha llamado a alumbrar el entendimiento y ver algo que es de fe, que es la verdad, que no hay cómo comprobarlo. Como es algo, la muerte no existe, tienes vida eterna. O sea, el alma suya entra en una cosa que es la paz y el gozo, pero no generado por nosotros, sino el Dios vivo que está en tu interior. Entonces, si el versículo dice, evite entrar a conceptos terrenales y naturales, ¿qué debemos de hacer nosotros? Familia, sabiduría, porque es que de aquí en adelante el mundo va a estar dividido. Por favor, oramos que podamos verlo. El mundo de aquí en adelante, cada día más claro, va a ser dividido. Y Dios te llamó a disfrutar del reino, a no enredarte en conceptos terrenales y naturales pasajeros, que no son la verdad. Dios te llamó a conocer la verdad para vivir libre. Te llamó a conocer la verdad para vivir de manera sobrenatural. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que al usted estar en los principios del reino de Dios, no importa el lugar que estés en el mundo, usted va a encajar. Usted va a encajar, usted no va a tener problemas con nadie. Entonces, hemos visto ya dos cosas que nos dice qué debemos de hacer. Entonces, nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios. Recuerda, no es que estemos de acuerdo. No es que estemos de acuerdo en lo que opinen los de barro, ni estamos de acuerdo en lo que opinen los de hierro. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios nos muestra que esas dos maneras de pensar van a estar en la tierra y que lo que vamos a notar son masas corriendo hacia esos pensamientos. Y Dios nos llamó a disfrutar del reino y contarlo. Y que de aquí sale gente a conocer la verdad y que de aquí sale gente a conocer la verdad. Y el reino de Dios por fe va a estar por encima de todo para que lo disfrutemos. Es eso, familia. No es que estemos de acuerdo, sino que de acuerdo a la profecía, ¿qué sucede? Se está formando el imperio y está dividido en un pensamiento de hierro y en un pensamiento de barro frente a las situaciones. Entonces usted ve la economía, respuestas para la economía, y usted encuentra ya claramente que hay como dos mensajes. Entonces ¿y cuál es el mensaje de la economía del reino? Es el que hemos de conocer. Por favor, usted no, ¿cómo es que dice este mensaje?
No, usted necesita un mensaje que no cambie, que es verdad hoy y es verdad en 20 años. Si usted coge el mensaje del pensamiento del hierro, te lo van a estar cambiando. Si usted coge el del barro, te lo van a estar cambiando. Y ambos son un engaño, una mentira. No logran el objetivo. Mientras el principio del reino de la economía, usted va a estar seguro. Un ejemplo. Dice el principio del reino, que tus costumbres sean sin avaricia. Es un principio del reino. Que tus costumbres, ¿qué es costumbre? Lo que hago cada día. Lo que hago cada día. Nos cepillamos todos los días. Una costumbre, cepillarse los dientes todos los días. Que tus costumbres sean sin avaricia. Cada día. Principio del reino de la economía. Avaricia, ¿qué es? Idolatría. O sea, la confianza suya cada día no puede estar en nada que sea solo Dios. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está mi confianza? Cada uno debe preguntarse, ¿será que mi costumbre, o sea, cada día dónde está mi confianza? Entonces el mundo me muestra un mensaje, debemos de orar lo que dice la palabra, el reino. Nuestra confianza, ¿en dónde está? En Cristo el Señor. Continuamos. Tito capítulo 3, versículo 9 y Tito capítulo 2, versículo 23. Tito 3, 9, tomamos una parte, luego lo leemos todo, porque se une con 2 de Timoteo 2, 23. Si notamos, está hablando de lo mismo en varios libros. Está hablando de lo mismo en varios libros. Tito 3, 9. Pero evita las cuestiones necias. Vuelve a decir, pero evita las cuestiones necias. Timoteo, 2 de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sabiendo que engendran contiendas. La contienda, recuerda que es una obra de la carne. Hay una dificultad en el hogar. Nuestro hogar, hay una dificultad, la que sea. En su trabajo hay una dificultad, una situación por resolver. Si lo enfrentamos desde la contienda, estamos enredados en las tinieblas, el entendimiento entenebrecido. Contienda es pleito, gritos, ofensas, la fuerza. Eso es una contienda. Preguntémonos, ¿será que lo del hogar, cualquier situación que presente en el hogar o en el trabajo o cuando salgo a la sociedad, lo estoy resolviendo con contienda, a punta de gritos, ofensas, por la fuerza? Ese no es el camino. Entonces dice, volviendo a lo del reino, Tito 3:9, evita las cuestiones necias, evita. Desecha las cuestiones necias. ¿Qué son las cuestiones necias? Le está diciendo evítelas, deséchelas, no las tome, no se enrede en eso. No, yo voy a tomar mi posición y que la gente, familia, se va a enredar, se va a desgastar, se va a sentir mal. Usted lo que tiene que hacer es disfrutar del reino, disfrútelo, téngalo cada día más claro y cuéntelo. Un principio del reino, paciencia. ¿Será que en el mundo hay paciencia? ¿Será que en el mundo los de hierro te hablarán de paciencia y los del barro en cualquier área de la vida? No. Cuando vas al reino dice paciencia. Y te lo une con fe. Te dice fe y paciencia para que usted disfrute de las promesas de Dios. Cuando ni el hierro ni el barro están enfocados en la palabra de Dios. Ninguno de los dos, ambos lo han desechado. Están en cosas naturales y terrenales. Entonces dice, ¿qué es las cuestiones necias? Se refiere a debates y discusiones donde el centro no es Dios.
en el área que usted quiera, que usted se imagine. Ejemplo, la familia. Entonces, si usted escucha ahora la familia, la constitución de cada país, la familia, ¿qué está pensando el hombre acerca de la familia? Son conceptos que son opuestos o no han unidos a la reino de Dios. Entonces, entrar a pelear, a discutir, dice, no haga eso, evite cuestiones necias. Necias es que no toma en cuenta la palabra. Familia, evite eso, dice la palabra, no lo haga, deseche eso. ¿Y por qué? Porque engendra contiendas. Lo único que usted va a lograr es un pleito, una pelea, una contienda y no el resultado. ¿Cuál es el propósito que Dios te haya llamado a ser su colaborador? Que corra la palabra. Porque Dios es el que transforma a la persona, no nosotros. Pero nosotros queremos tomar el lugar de Dios y que la otra persona cambie. No, eso le corresponde a Dios. Descansemos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Disfrutar del reino. Eso te corresponde a ti. Disfrutar del reino. Tener clara qué es la vida de fe. Oiga, ¿cómo es una vida de fe? Los estudios bíblicos. No tengo claro qué es una vida de fe. Estudio una vida de fe. El justo vivirá por fe. Así se vive en el reino, por fe. Entonces, como tengo la vida de fe y comparto, le cuento al otro, miren, usted tiene que hacer esto. No le obligo, correr la palabra, contarla y esperar y orar para que Dios alumbre el entendimiento. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar por las personas. Por eso la Biblia dice, ore por todos los hombres. O sea, orar por todas las personas. Orar por las personas que usted le está compartiendo la palabra. Orar por los que estamos en la congregación, para que todos podamos ver lo que estamos compartiendo. Y eso es de paciencia, porque lo natural a veces nos muestra otras cosas, que como que esto no fuera la verdad. Y como que es bueno nosotros ser fuertes y obligar lo que decimos. No, usted lo que tiene que es disfrutar el reino y compartirlo. Eso sí hay que hacerlo. Compartirlo. Un principio del reino. Si usted tiene una angustia, lo primero que usted debe hacer, hablar con Dios. Y echarle eso. Es lo primero. No, eso no sirve. Bueno, le estoy contando el principio del reino. Es lo primero que usted debe hacer. No, eso no sirve porque entonces el problema y a mí no me la van a montar. No, usted lo primero que debe hacer, si usted tiene un problema en el trabajo, con el jefe, con compañeros, primero, échele eso a Dios. Pídale sabiduría a Dios. No, yo no hago eso. Le estoy contando el principio del reino. De fe. Porque Dios vive en ti. No, Dios no vive en mí si soy pecador. Le estoy contando el principio del reino. Usted no es pecador. Sí, yo soy pecador. No, Cristo murió por ti. No, yo soy malo. No, usted no es malo. Usted es santo y limpio. No, ¿cómo? Es contar el principio del reino, disfrutarlo y contarlo. Dios hace el resto, familia. Pero a veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Obligar al otro. ¿Y usted por qué no entiende? Si es así, ¿y usted por qué piensa así? Recuerda, la masa sobre la tierra, la masa de pensamientos van a estar unos en el hierro y otros van a estar ¿en dónde? En el barro. No nos asusta los pensamientos que comenzamos a escuchar. Debemos de orarle a Dios, poder ver el evangelio y vivir por fe para disfrutar del reino en medio de lo que está formando y contárselo al amigo, al familiar. Orar para que Dios le permita ver y que tome el camino. ¿Cuántos caminos hay sobre la tierra? Uno. Jesús dijo, soy el camino. Y llegó un momento en la tierra donde está formando dos clases de pensamiento, dos formas de, ante las situaciones, cómo resolver los problemas. Entonces, de antemano dice, si usted entra en eso, lo único que va a hacer es engendrar. Entonces después comienzan los pleitos en las familias.
Tenemos que ser sabios. Pleitos en la familia por el evangelio. No, eso, el evangelio no nos invita a eso. El evangelio usted debe estar en paz con todos, amor con todos. Y eso es difícil porque en la familia hay muchas, recuerda hierro y barro, muchas maneras de pensar, y usted va a estar en medio de ellos porque es su familia. Y usted va y almuerza con ellos y lo invitan al cumpleaños. ¿Usted cómo no ir a comer torta? Pues usted va y come torta, así no lleve regalo, pero usted come torta. Usted va por la torta, entonces usted va y come torta, comparte con la gente, pero en medio de eso van a haber dos maneras de pensar. Y usted es que estar firme en la gracia, en la verdad, el reino. Mire, este es así. No, yo no creo que es así Entonces comienzan los argumentos. Mire los argumentos. Usted lo escucha, se acuerda de lo que escuchó hoy. Evitar, no entrar en pleitos, vanas palabrerías. Usted escucha y dice, bueno. Esté firme en el reino. Si usted está firme en el reino, al pasar las décadas, usted va a estar disfrutando de las promesas de Dios, porque Dios no miente. Familia, Dios no miente, su hogar va a estar mejor, su alma va a estar siendo purificada por la palabra, su economía va a estar mejor, su salud va a estar mejor. Porque ¿qué va a suceder? Solo milagros. ¿Qué es el reino? Milagros, pero llama reino de Dios. Milagros, donde llega la idea del negocio, la provisión, su empleo, el ascenso. La semana pasada alguien me llamó y me decía, Amaury, increíble. Toda la vida yo sobre la economía y todo, y me puse a orar al Señor y di el paso increíble. Eso es, no se imagina lo que significa. Y me contaba testimonios donde ella veía claramente lo sobrenatural de Dios. Familia, Dios lo está haciendo en la congregación, pero recuerda que es hacer. El reino no es oír y no hacer. El reino es oír y hacer. Y ese hacer es por fe, por obediencia, por amor y conocimiento a Dios. Entonces, si de antemano sabemos que va a haber dos pensamientos opuestos a la palabra, y Dios te está diciendo, no entre en pleitos, no entre en contiendas, no entre a entrar a tratar de obligar al otro, por favor no lo hagamos. No lo hagamos, porque solamente ¿qué vamos a lograr? Engendrar contiendas. ¿Y contienda qué es? Una obra de la carne. ¿Y Dios te llamó a vivir en las obras de la carne? No, te llamó a disfrutar del fruto del Espíritu: paz, gozo, bondad, mansedumbre. Entonces aparece la bondad y la mansedumbre hacia la otra persona, sabiendo que si ella no ve, es porque no quiera. Hay que orar por la persona y pedirle a Dios y volver a llamarla, enviarle el mensaje, decirle el estudio bíblico, paciencia. Que nos diga que no quiere, hasta ahí llegamos. Pero mientras la persona desee escuchar, no debemos de desistir, porque nuestra responsabilidad es disfrutar del reino, sembrar y regar. Disfrutar del reino, sembrar y regar. Maravilloso. Usted lo que tiene que hacer es disfrutar de las promesas, de todo, y contarlo. Sembrar y regar, sembrar y regar. Entonces, vamos avanzando y llegamos a Tito capítulo 3, versículo 9, a leerlo todo. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pero evita las cuestiones necias, que ya lo vimos, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. ¿Cómo dice el versículo? Son vanas y sin provecho. Evitar los pleitos, las contiendas, las discusiones acerca de lo que va a hablar. Y uno dice, no, eso no es vano, eso tiene provecho, yo no me voy a dejar, yo voy a imponer mi pensamiento de Jesucristo para el mundo, que todo el mundo conozca a Jesucristo, y así nos vamos a amargar. No se va a lograr, usted va a estar triste, y lo peligroso es que usted diga, oiga, como que Dios sí no existe. Oiga, mire esta sociedad cómo está.
Como que esto sí lo maneja el diablo. Oiga, eso de que dicen que el diablo anda suelto y que el diablo es el que tiene poder, eso como que es verdad, porque mire, y todo eso sucede es porque no hacemos lo que dice la palabra. Y recuerda que nosotros, estando en la verdad, podemos desviarnos por no hacer lo que dice la palabra en algo tan complejo. Yo entiendo porque hay personas que son en la manera de la estructura natural que dicen que son radicales. Sea radical con usted, o sea, con usted, acerca de la palabra. Con el otro no lo vaya a obligar, porque es que el otro, para poder ver, necesita que Dios le alumbre el entendimiento. Entonces, por favor, o si no entramos en enredos. Entonces dice, evita las cuestiones necias. Y entonces, ¿sobre qué? Dice, y genealogías. Entonces, ¿cuál es la nación o el pueblo que dice que es el pueblo de Dios? Israel. ¿Y por qué los judíos y los israelitas dicen que ellos son el pueblo de Dios? ¿Y por qué el resto de las naciones dicen ellos son el pueblo de Dios? Porque está basado en genealogía. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos se multiplican y se forma Israel. Y por genealogía somos de Dios. Y hay un pensamiento que usted tiene que volverse israelita para que sea el pueblo de Dios. No, evite eso no es el camino, eso no es. No entra a pelear por eso. Y contenciones, peleas innecesarias, discusiones, ¿sobre qué? Acerca de la ley. Está la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, ejemplo, hay que ayunar. ¿Qué te dice el versículo? No entre a discutir si hay que ayunar o no hay que ayunar. Muestre a la persona el evangelio. No, yo no creo que sea así porque Jesús ayunó. Le muestro, oro por la persona, lo invito a un estudio bíblico. No, así no es, porque mire la masa. Y usted va a ver y todos ayunan. Todos ayunan. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Evitar esas discusiones. No entre en conflictos ni se sienta mal. No, es la palabra misma. Dios te está diciendo, ese no es el camino. Usted disfrute del reino, o sea, usted no ayune. Usted sabe que Dios vive en su interior y que Dios te escucha las oraciones cada día. Las 24 horas del día, las 7 días de la semana, los 365 días del año sin necesidad de nada. Ningún rito ni nada, ni ir a un lugar especial ni nada. Dios vive en ti, usted lo sabe, disfrútalo. Pero a veces no oramos. Entonces no estoy disfrutando del reino. ¿Y por qué? Es un principio del reino. Porque Jesús dijo, la necesidad de orar. Bendecidos, el reino sin oración usted no lo va a ver. No, yo oro una vez por toda la semana. No vas a ver el reino. No, yo oro cada domingo, no vas a ver el reino. Yo oro cada año cuando cumplo años, no vas a ver el reino. No, yo oro los 31, la oración de todo el año, yo me de rodillas y con aceite de olivo y oro el 31, no vas a ver el reino. La necesidad de orar siempre. Familia, en el día, ¿cuántas veces vas a orar? Mínimo, familia, mínimo el reino, 3 veces, mínimo. Pregúntese, oye, yo no oro ni una vez, entonces no vas a ver el reino. Es un principio, no lo vas a ver. Estando en tu interior, Entonces, ¿qué vas a ver? Lo que todo el mundo ve. ¿Y todo el mundo qué ve? Problemas, dificultades. Solo el viernes es bueno, solo el viernes sábado es bueno, solo el viernes sábado y domingo es bueno, solo los 15 días de vacaciones son buenos, solo el 31 de diciembre es bueno, solo el día del cumpleaños es bueno, el resto del año, el lunes es el día más aburrido, el martes no, la semana,
Los hijos, no, esos hijos problemas, bonitos, pequeñitos, recién nacidos, después ya con 3, 4, 8, 10, 12, no, eso sí, horrible eso. Usted va a ver un mundo natural, un mundo difícil, familia. No la economía, el trabajo, eso no hay trabajo, los impuestos, no. Familia, la necesidad de orar siempre y desmayar, un principio del reino. Fácil o difícil al principio. Es tan fácil que no lo hacemos. Haz de cuenta la historia de Naamán. Naamán no le salió ni el profeta, le mandó un recado y Naamán, ¿y qué se hizo el profeta? No salió, bravo. Ya de entrada estaba bravo, porque tan importante él. No, que vaya y que se meta 7 veces a un río. ¿Qué? ¿Y así me sano de lepra? ¿Eso que es incurable? Sí, así nomás. Pues claro, se enojó. Y eso no sucede a nosotros. Mira, los principios del reino son tan simples que nosotros nos enojamos y salimos a hacer otras cosas. Las energías, abrazar árboles, a ubicar cosas en la casa, cosas que no, eso no puede ser tan sencillo. El reino de Dios es fácil. Jesús dijo: mi palabra es ligera y fácil, sencilla, simple. Él ya venció. Familia, viene sobrenatural para la congregación. Mira, lo que viene para la congregación, porque nos está mostrando todo el evangelio de Dios. Nos está mostrando desde hace rato en qué tiempo estamos viviendo, pero necesitamos de Él. Entonces dice luego, discusión acerca de la ley. El bautismo. ¿Cuándo bautizan acá? No, aquí no hay rito de agua. ¿Cómo no puede ser posible que no haya agua? No, allá están mal. No vaya a discutir por eso. ¿Cómo no va a haber agua así? Acá este sistema bautiza, el de acá también, el de acá también. ¿Cómo usted va a decir que no? Conoce el evangelio, conoce el reino. El reino es que llegaste bautizado. Escucha, llegaste. Estudio bíblico. ¿Cómo así que llegué bautizado? Llegaste. Entonces, familia, si el versículo nos dice evita discusiones acerca de la ley, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues no entre en discusiones, porque no va a haber provecho, no va a haber edificación. Usted con discutir no va a convencer la persona, pero uno ¿qué cree? Que yo si discuto, lo voy a convencer con mis argumentos. Familia, el evangelio no es de argumentos, descanse. ¡Qué descanso! ¿Cómo es el evangelio? Usted lo disfrute. Familia, disfrútalo por favor. Usted debe disfrutar el evangelio, contarlo. Disfrutar y contarlo. Oiga, hay una vida de paz. Vida de paz en medio de este mundo. ¿Que usted no tiene problemas? Claro que tengo problemas. Claro que tengo dificultades. Pero es que en el reino dice que no me debo de preocupar ni afanar. O sea, estoy un irresponsable. No, el reino es responsabilidad. Pero es que me dice que no me afane y eso tiene que ver con el alma. La angustia, la preocupación es del alma. Entonces el reino me dice, no, usted no vaya a hacer eso. Así los demás anden angustiados y preocupados. Usted no. ¿Qué debe hacer? Principio del reino. Entonces lea, apunte y lea Filipenses 4, versículo 6, el 7, por favor. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Entonces todo lo que hemos visto es que dice la palabra que hemos de evitar y no entrar en eso. Dice que es vano, es sin valor, sin sentido. Y muchas cosas que nos presentan parecen cosas muy inteligentes. Cosas como que uno dice, si usted va a lo natural, usted dice, oiga, como que eso tiene razón. Oiga, como que sí. Y si usted no está firme en el reino, porque eso es tan bien presentado, como tan inteligente, como tan bien, y se desvía. No, debemos de orar para estar firmes en medio de un mundo que de antemano nos está diciendo la palabra lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder en lo que se está formando en lo natural? Que Dios fue que dijo, ha puesto en los corazones ponerse de acuerdo. ¿Por qué de acuerdo? Porque hay un pensamiento de hierro ante la vida, ante todas las cosas,
un pensamiento de barro ante todas las cosas. ¿Tenemos que profundizar qué significa el barro y qué significa el hierro? No. ¿En qué tenemos que profundizar? En el Evangelio, en la palabra, en la gracia. Ahí es que hemos de profundizar. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces ya habla de una persona que fue de barro, de hierro, manera de pensar, y comienza en la palabra. ¿Cómo lo vamos a recibir en la congregación? No a obligarlo, no a imponerle, no a burlarnos. Ay, usted lo que dice, no es que así no es. Usted, no, ni a burlarnos, ni a obligarlo, ni a imponerle. No, ya no haga eso. No. En la congregación nunca le hemos dicho a alguien, no haga, no vaya. Nunca. ¿Qué hemos de hacer? Mostrar el Evangelio, orar, que Dios alumbre. Y Dios le muestra y dice, Dios mío, ya veo, dejo de hacer esto y viene el camino. Eso es sobrenatural, familia. Para eso necesitamos paciencia, para eso necesitamos el amor de Dios, y es lo que hemos visto en la congregación. Si no, nos vamos a angustiar, a estresar, vamos a salirnos del camino. El reino de Dios es maravilloso. ¿Qué nos toca a nosotros? De las personas que Dios vaya llamando, sean barro, sean hierro, de antemano que vienen débiles en la fe, porque vienen con maneras de pensar. No más, mírese usted, ¿cómo pensaba usted antes? Ahora imagínese una persona inmersa en el pensamiento del hierro o del barro, que cada día va a ser muy fuerte en la sociedad, porque está promovida por los gobiernos, que desde 2015 estamos hablando, y que comienza a ver poco a poco el reino de Dios débil en la fe. Recíbalo, pero te dice cómo. No contender sobre opinión. Entonces él te va a decir, mire, yo acerca de la muerte opino esto. Vea, yo acerca del dinero opino esto. Mire, yo acerca del bautismo opino esto. Yo acerca de opino. Yo acerca de opino. Usted lo escucha, lo recibe. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a orar para que Dios alumbre el entendimiento y a ver qué dice la palabra. Yo acerca del diablo opino esto. Yo acerca de los demonios opino esto. Lo recibimos al débil en la fe. ¿Usted está fuerte? Sí. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Y orar para que Dios le muestre. Si Dios no le muestra, bendecido, usted no le va a poder mostrar. Por favor, descansemos. Uno le duele. Pablo dijo, cuando Pablo dio cuenta de esto, Pablo dijo que él lloraba, que él se sentía mal por su raza, porque él trató de que ellos vieran y comprendió que él no podía hacer que ellos vieran. Y eso es doloroso. Entonces uno tiene una familia, unos hijos, tiene el esposo, la esposa, los hermanos, los tíos, los primos, tiene sus amigos cercanos, y usted viendo el reino, uno desearía que todos vieran. Ese es el deseo nuestro. Ese es el deseo tuyo. Uy, que mi hijo, mi hija vea esto, que mi esposo, mi esposa vea esto, porque vamos a vivir muy bien. Pero el que lo vea es de Dios. Para la paciencia, la bondad, el amor. Entonces al débil lo recibimos para darle el Evangelio, no para ponernos a contender. Entonces en los estudios bíblicos que estamos generando de los 45 minutos, recuerda, si no estás en un estudio bíblico en este momento de 45 minutos, diferencias entre el pacto de ley y el pacto de gracia, levante la mano, envíe mensaje a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, a YouTube, a los grupos. Diga, yo puedo los jueves a tal hora, a las 4 de la tarde, puedo los viernes a las 3 de la tarde. Todos debemos de estar en el estudio bíblico, diferencias del pacto de ley y el pacto de gracia. Si nosotros no estamos en ese estudio bíblico, lo que viene en el mundo, familia, cada día más, confusión. Si no estoy en el estudio bíblico, voy a caer enredado en el engaño del mundo. Dios te llamó a conocer la verdad. Entonces les animo para hacer eso.
para finalizar, vamos a 2 de Pedro 3:18. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si no tenemos que, no, yo quiero saber qué es lo que piensa el hierro, no, yo quiero saber lo que piensa el barro y pensar, y nos vamos a desgastar. Porque esas dos cosas son terrenales y naturales, no te aprovechan, no son de edificación, no sirven. Familia, no sirven. ¿Qué sirve? Que usted pueda ver el reino y crecer en él. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? 2 de Pedro 3:18. Antes bien, evite a todo lo que hablamos. ¿Y qué debe hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos corresponde como congregación. Es lo que hemos de estar nosotros. No nos enredemos en pensamientos naturales. Téngalo por cultura general si usted es su negocio, su empleo. Usted necesita el concepto, pero punto. Usted necesita es aplicar los principios del reino en todas sus áreas. Crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Lo que viene, familia, para la congregación cada día es sobrenatural, es maravilloso, porque cada día Dios nos está afirmando en una vida de fe, en cada día tener claro los principios del reino de Dios que son por fe y hacerlos. Cuando lo ponemos por obra, que no son ritos, no son penitencias, sino que Dios alumbra nuestro entendimiento, renueva la manera de pensar y comienzo a aplicar los principios, pues disfruto del reino aquí en la tierra, una vida sobrenatural, donde Dios te da más de lo que pides y entiendes, donde tu alma va a estar plena, vas a estar pleno, te vas a sentir satisfecho sobre la tierra. Solo lo genera Jesucristo que vive en ti. Todo lo que hemos visto, como es dado por Dios, Dios no miente y su palabra se cumple. Entonces vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre y a orar. Padre, pedimos que en esta semana seas guiándonos con tu palabra, Señor, que nos guardes, que nos protejas, que nos apartes del mal, Señor. Padre, pedimos para que cada día tengamos tiempo y disposición para hablar contigo, para leer tu palabra. Te pedimos que cuando cada persona lea la meditación, Señor, que tú seas alumbrando su entendimiento, que renueves la manera de pensar, Señor, para que cada día sea más claro el Evangelio, que cada día más sea más clara tu palabra, Señor, que cada día sea más clara qué dice tu palabra para disfrutar aquí en la tierra de una vida sobrenatural. Señor, tú conoces la situación de cada familia, conoces la situación de cada persona en cada área, en su salud, su cuerpo, Señor. Y te pedimos que en cada persona se haga realidad, Señor, porque has vencido, porque tu palabra dice que te has llevado las enfermedades, que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Y para ti, así como un día formaste un órgano, es fácil hoy hacerlo de nuevo. Oramos por cada persona, Señor, cada dolencia, para que sea realidad esa palabra y se manifieste la salud para tu gloria, Señor, para escuchar testimonios de tu poder y de tu verdad. Señor, te pedimos por la parte económica, por los ascensos, por los empleos, por los negocios, Señor, por ideas de negocios, para que sea respaldando a cada persona, Señor, para que la provisión llegue a cada hogar, para que no falte nada, Señor, para que pueda suplir todas las necesidades en cada hogar. También te pedimos para que cuando llegue esa provisión, Cristo, nos dé sabiduría para administrarla, para que cada día podamos administrarla conforme a tus principios, Señor. Padre, te pedimos por cada hogar, para que tu palabra sea el centro, para que tu amor, tu bondad, tu paciencia, Señor, sea manifestada en la relación de unos con otros, Señor, para que seas tú, Señor, siendo el centro, que tu amor supla
y puedan guiarse conforme a tu palabra, Señor. Dios, te pedimos para que no nos metas en tentación, que nos apartes del mal, que nos guardes y que nos guíes cada día. Señor, te pedimos sabiduría para enfrentar cada situación. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.